Sabemos, por lo que se ventiló durante las audiencias, que asesinaron a uno de los testigos protegidos que habían aportado información relevante con relación a la autoría intelectual, sobre todo de Margarito. La primera pregunta sería si esto no afecta el proceso que llevan contra uno de los implicados como materiales y eventualmente por llegar a la autoría intelectual. Bueno, por supuesto, en efecto, desafortunadamente perdió la vida una de las personas que colaboró con información, en el caso durante su proceso de investigación inicial. Y las razones por las cuales aportó esta información, dichas propiamente, fueron porque este sujeto en vida participó en algunas de las actividades delictivas que desarrollaba ese grupo, compuesto por varias personas, y estas actividades tenían que ver con el fenómeno criminógeno de la distribución y venta de narcóticos. Cuando esta persona que testificó en su tiempo fue localizada por nuestros investigadores, él afirmó y no negó que contaba con información, y además nos informó de el riesgo que existía por amenazas previas del grupo de personas, de las cuales algunas de esas están sentenciadas y otras en proceso, porque participaba en actividades semejantes, y por esa razón los conocía. Y una vez que se negó o rechazó dedicarse o bien a colaborar con ellos en este tipo de actividades, pues evidentemente la consecuencia sería la recepción de esas amenazas que ponen en riesgo su integridad. Nosotros evidentemente hicimos uso de pues, las facultades legales para exponerle la necesidad de algún mecanismo de protección. Sin embargo, debido a la naturaleza propia de esta persona particularmente, no aceptó ningún mecanismo, no aceptó ninguna medida que nos permitiera tenerle localizable, toda vez que su condición de la dependencia a los fármacos le obligaba a no estar localizable y tener una actividad diversa. Y bueno, en efecto, él finalmente pierde la vida. Él estaba inmerso en ese tipo de contexto, y las razones que entendemos por las cuales fue agredido corresponden a justamente el estar inmerso en ese fenómeno criminógeno y no propiamente al haber testificado o haber aportado información en el caso particularmente de la investigación del homicidio de Margarito, por un lado. Y en cuanto a la respuesta en que si afecta de forma negativa al caso o al proceso, de acuerdo a las reglas del procedimiento, la información ya proporcionada es admisible para que sea considerada por un juez en caso de un juicio. O sea, no es necesario que él ratifique eso, lo dicho anteriormente, lo pueden seguir usando. No es necesario, lo podemos seguir empleando. Los fiscales pueden seguir utilizando la información que haya proporcionado en su oportunidad, debido a las reglas que existen en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esa información es admisible, y por consecuencia, el hecho desafortunado de que no pueda ratificarlo no impacta de manera negativa en el sentido de que pueda desestimarse la información que ya proporcionó en un primer momento. David N. es de interés para las investigaciones por parte de quienes están practicando las mismas. Existe un fiscal especial que tuve bien nombrar para que desarrollara este tipo de actividades, y a él se le dotó con recursos técnicos, jurídicos, científicos, herramientas para que pudiera desplegar toda esta serie de actividades que hasta este momento se han hecho. Los resultados que ya se conocen, que es la sentencia de 5 personas involucradas en ambos casos, y la información que hasta este punto se ha podido compartimentar sin comprometer el caso, sin comprometer o violar los principios de la presunción de inocencia y demás. Esos tiempos de los procesos que se llevan y llevaron a cabo no afecta a la investigación que sigue abierta. Es decir, si hubiera personas involucradas que aún no hayan sido detenidas porque no hayan sido localizadas o porque faltasen elementos en la investigación, toda la certeza plena de que las investigaciones continúan abiertas para poder demostrar la responsabilidad de cualquier persona que hasta este momento su identidad no se haya conocido o no hayan sido detenidos, para que enfrenten un proceso penal, y que desde luego se seguirán agotando todo tipo de esfuerzos y acciones de investigación para que no quede impune la responsabilidad de nadie que no haya sido hasta este momento informado su detención
o su vinculación a un debido proceso. Prácticamente a un número importantísimo de personas que se presume a nivel de información con que cuentan las instituciones de seguridad que operan en el Estado y que son de los 3 niveles de gobierno. Estas informaciones indican la posibilidad de que esta organización de personas que se dedicaban a delinquir fue golpeada contundentemente y hay más de 60, 70 personas que fueron detenidas. Se practicaron diversidad de cateos, aseguramientos de narcóticos, aseguramientos de armamento, de cartuchos de personas, tanto en Baja California, en Tijuana y en otros estados de la República, de manera tal que consideramos que la capacidad de alcance para inferir daño a alguna otra persona es bastante limitado. David N., a quien muchos identifican como, y que usted ha hecho declaraciones públicas sobre su presunta participación intelectual como instigador también del Centro de Periodistas, no está enfrentando todavía un juicio por esos crímenes. Está detenido por, como hemos platicado, por otro caso. ¿Cree que pronto lo vamos a ver? ¿Vamos a hacer acciones de la autoridad para que él tenga que responder por este crimen? Nosotros tenemos la aspiración de que así sea, y se están por esa razón haciendo los esfuerzos necesarios para que la información que se logre recepcionar por parte de quienes cuentan con ella sea tratada de manera profesional por los investigadores del caso y que se pueda argumentar ya en la parte procesal ante el juez correspondiente, que sea valorada de forma imparcial por este mismo y que se resuelva a favor de la justicia. Pero el tiempo está corriendo, no les dieron los 6 meses que querían, les dieron menos, ¿no? Pero una vez que se agote ese tiempo, se puede pedir todavía una extensión para alcanzar estos 6 meses. El abogado defensor de David N. se refirió específicamente a declaraciones suyas y a publicaciones de la prensa diciendo que ya estaba prejuiciado, que ya estaba presentenciado. Palabras más, palabras menos, ¿no? Dijo que él no podría tener un juicio justo por todo lo que se había ventilado y señala específicamente. Bueno, evidentemente son argumentos basados en artificios jurídicos y teorías con respecto de presunciones. Finalmente, el sujeto en cuestión, desde luego que tiene el acceso a la defensa técnica, tan la tiene que justamente su representante para esos propósitos pues está ventilando una opinión. Nosotros, por supuesto, respetamos esa libertad de expresión, tenemos un posicionamiento definido y lo desarrollaremos en el lugar oportuno, en el momento procesal oportuno. Ahora, ¿usted ya tiene claro por qué mataron a Margarito? Nosotros tenemos muchísima información que nos hace hasta este punto pensar que se debió a que se hicieron ciertas publicaciones de identidades y rostros de personas de este grupo delictivo, incluyendo incluso la de las personas detenidas, y que esto haya provocado el malestar entre ellos y por consecuencia la instrucción de buscarle y privarle la vida porque responsabilizaban de haber proporcionado esa información al o los medios digitales o impresos en los que se puede encontrar en los antecedentes históricos de que fueron expuestos estos datos en algún momento dado, y esta información la conocemos justamente proporcionada por los hoy ya sentenciados. Por lo tanto, no estamos violando el principio de inocencia de las que aún están en proceso. A un año de estos terribles crímenes, después de que usted se comprometió a hacer justicia, ¿está satisfecho con lo que llevamos? Sí, estamos satisfechos, pero no estamos del todo satisfechos. Estamos satisfechos por los esfuerzos demostrados, por la capacidad y la entrega y el esfuerzo del equipo de trabajo que ha participado en estas investigaciones, y por supuesto, por parte de lo que falta, nunca estaremos satisfechos hasta que concluya todos los actos necesarios para no dejar ninguna interrogante sin responder. Con lo hecho hasta este punto, estamos satisfechos de demostrar que existe la voluntad de los esfuerzos desarrollados, de que existe la voluntad de aplicar la justicia, y tenemos 2 grandes retos: mantener lo que llevamos avanzados
y hacer todo lo que falta para estar ahora sí 100% satisfechos. Hasta que la opinión pública esté 100% satisfecha, hasta que las familias estén por ciertos de que se hizo justicia y no quedó ningún pendiente, hasta entonces podremos decir que estamos al 100% satisfechos, pero estamos parcialmente satisfechos por lo que hasta este punto se ha hecho y estamos insatisfechos porque necesitamos hacer todavía todo lo que falta.